ahí para que lo consideren. Ya inicié la grabación. Y chicos, por favor, con cualquier concepto o aspecto que mencionen en esta clase, esta clase es una clase principalmente teórica, donde hay que, digamos, quedarse con cierto conocimiento para no tener problemas con este rollo de las ecuaciones. Las ecuaciones las vamos a ver de una manera general. Hasta eso no es por cuestión de tiempo. Eh, Considero más útil que ustedes tengan claro el panorama de cómo resolver cualquier ecuación que se les encuentre, o que al menos tengan nociones de qué se debe de hacer o qué se puede esperar de cualquier ecuación que se puedan encontrar. Entonces, primero vamos a definir qué es una ecuación. Toda expresión algebraica que contenga al símbolo igual es considerada en matemáticas como una ecuación. ¿Sí? Entonces, si la expresión tiene el signo igual, es una ecuación. Si la expresión no tiene ningún signo igual, eso puede recibir miles de nombres, pero seguro no se trata de una ecuación. Y esto es bien importante que lo ubiquen para que uno pueda hablar de encontrar los valores perdidos o los valores incógnitos de las variables, ¿sí? Que es de lo que se ha estado hablando o siempre se tiene en mente en álgebra, incluso desde el principio del curso, las famosas incógnitas. Necesitas tener un símbolo igual en la expresión algebraica. De no existir este símbolo igual, no tienes manera de cómo obtener esos valores, ni de cómo inferirlos, a menos que tú te inventes algo o empieces a suponer cosas, ¿no? Entonces, hay unas ecuaciones especiales, ¿sí? Que se llaman identidades. Entonces también es importante que tengan en cuenta que estos bichos existen, ¿sí? No los vamos a ver aquí las identidades, pero sí las menciono. Y estas expresiones tienen la condición o tienen la curiosidad que se cumplen para el valor que sea de la incógnita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí X, o sea, esto es una identidad, de hecho es el neutro aditivo. Ay, perdón, aquí ando escribiendo mal la cosa. Este es el neutro aditivo. Entonces, en este ejemplo de identidad, ¿sí? No importa cuánto valga X, o sea, de hecho aquí X tú puedes poner el número que tú quieras y se va a cumplir que izquierda es igual a derecha. Esta es otra, ¿sí? Ya que en su momento que veamos cómo hacer operaciones trigonométricas en el siguiente curso, se van a dar cuenta que esta ecuación se cumple para el valor que sea de X. O sea, si X vale 4, si X vale 20, si X vale 0, si X vale raíz de 3, si X vale 45 grados, si X vale el número que ustedes le quieran poner ahí, esta siempre se cumple. Y por ejemplo, este es otro caso de identidad, ¿sí? Entonces, hay ecuaciones que no lo son y estos son algunos ejemplos de ellas. Las identidades en general en matemáticas son poquitas, no son muy comunes, pero sí es importante que las ubiquen, que hay cosas que se cumplen para el valor que sea. Y por eso se le llama de esta manera, ¿sí? Y normalmente señalan algún tipo de propiedad básica o fundamental de la estructura algebraica, ¿no? Ahora, en general las ecuaciones, ¿sí? Cualquier tipo de ecuación que veamos aquí, solo se cumplen para algunos pocos valores de X. Entonces dejen arreglar esto. No le cambié la letra. Entonces, por ejemplo, esta ecuación solo se cumple para X igual a menos 1, ¿sí? De tal manera que menos 1 más 1 sea igual a 0. Por ejemplo, esta ecuación se cumple para dos valores, se cumple para el menos 1, ¿sí? De hecho, vamos a hacer estas verificaciones, justamente. Entonces, una técnica común para encontrar respuestas de ecuaciones, aunque usted no la crea, ¿sí? Y es la técnica que más le presumo al mundo cuando doy clases, aunque usted no la crea, es la técnica de adivinar. Muchas veces las ecuaciones se pueden resolver suponiendo cómo es la respuesta por un poco de prueba y error. De hecho, las ecuaciones más asquerosamente complicadas con las que ustedes alguna vez se puedan llegar a encontrar, van a descubrir con bastante interés o con bastante curiosidad que es completamente válido
valerse de las técnicas, de los recursos, de la adivinanza o de las aproximaciones que sean necesarias. Y esto se los digo desde el punto de vista matemático. Para mí es muy importante que en este curso se lleven una noción de lo que realmente es la matemática, incluso en el nivel profesional. Hay que quitarnos esas ideas que hay una serie única de pasos para que ustedes encuentren estas respuestas, ¿sí? De hecho, lo más valioso que ustedes pueden practicar a estas alturas, ¿sí? Y el resto de sus vidas es, si tengo una ecuación, pues a ver, trata de adivinar, a ver, trata de tantearle, a ver, trata de entender qué tengo que poner aquí y aquí para que esto pase, o sea, desarrollar las formas de pensamiento, ¿no? Entonces ya ustedes irán verificando aquí abajo que estas ecuaciones de aquí se cumplen para estos valores y curiosamente, ¿sí? Todavía más curiosamente, esta ecuación de acá se cumple para dos respuestas. Ahorita vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Por ejemplo, esta ecuación también se cumple para la respuesta 0, ¿sí? Digamos, esto le llamamos la solución trivial, ¿no? Porque es muy fácil de ver. Si tengo 0 aquí y tengo letras acá, pues todas las letras tienen que valer 0. Y es una manera muy, muy sencilla de resolverlas. Y digamos que aquí es donde la lógica del entendido nos va a venir a salvar de muchas situaciones muy complicadas. Y particularmente esta ecuación de aquí se cumple para unas fracciones, que de hecho son muy fáciles de calcular. Para que ustedes tengan sumado 1, ustedes necesitan un medio y un medio, ¿no? Entonces una mitad más una mitad es igual al 1. Y por ejemplo, si aquí a una mitad le quito exactamente una mitad, me va a dar 0. Entonces, esto que estoy haciendo aquí es comprobaciones de ecuaciones. ¿Cómo solucioné estas ecuaciones? Las adiviné, muchachos. Ven que no hice ningún procedimiento. O sea, Profe, siempre hay que explorar la lógica detrás del programa. Sí, adelante. ahí se equivocó en el número o si es un entero. Bueno, en un medio más. Ahí. ¿Aquí? Ajá. Ah, En perdón. el otro. Sí, me equivoqué en el número. Gracias. Es un 1. Y así un medio y un medio da un entero. Muchas gracias. Sale. Entonces, antes de pasar a la parte teórica de esto que les estoy platicando, ¿alguna duda o algún comentario? Bueno, entonces aquí empieza lo básico para poder solucionar problemas, cualquier tipo de ecuación. Hay que saber cómo se clasifican las ecuaciones. Si nosotros sabemos cómo se clasifican las ecuaciones, vamos a saber qué les podemos hacer, qué necesitamos o qué no podemos hacer o qué cosa va a hacer que la ecuación no se pueda resolver. De hecho, lo más común en el mundo de las ecuaciones es encontrar que la ecuación está mal planteada o que la ecuación no tiene una solución, ¿sí? Entonces, para no meterse uno en ese tipo de problemas, las ecuaciones se clasifican por el número de variables, ¿sí? Entonces, una ecuación puede tener una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Aquí nos referimos a la cantidad de letras que aparezcan en la ecuación, a la cantidad de variables, y que obviamente son valores desconocidos o que no son obvios a simple vista. Por ejemplo, esto de aquí es un ejemplo de una ecuación de dos variables. Igual esta es una ecuación de dos variables. Estas ecuaciones de acá son ecuaciones de una variable porque solo tienen una letra desconocida. La letra se puede repetir varias veces, ¿sí? Entonces, aunque aquí tenemos dos incógnitas, viene a ser la misma letra X, ¿no? Entonces solo estamos buscando un solo valor. La segunda manera en la que se clasifican las ecuaciones es por el grado de la expresión, y aquí nos referimos al grado de los términos. Entonces, esto es un ejemplo de ecuación de primer grado, porque el máximo exponente de la incógnita es 1. Este es un ejemplo de ecuación de segundo grado, porque el máximo exponente de la ecuación es un 2. Y bueno, estos de aquí son ejemplos de ecuaciones de primer grado. Aunque tenemos distintas incógnitas, los exponentes de cada incógnita, o sea, el máximo exponente de cada incógnita también es el exponente número 1, ¿sí? Ahora, de acuerdo a si tenemos muchas variables, lo que vamos a tener que plantear para resolver el problema es un sistema de ecuaciones,
¿sí? Y la regla dice, esta es la regla de oro para resolver ecuaciones que tienen múltiples incógnitas, que pueden tener dos como el que está aquí mostrado, o que incluso pueden tener más. Entonces, por cada variable distinta en la ecuación vas a necesitar una ecuación independiente. Entonces, por el número de variables, la manera de resolver las ecuaciones es por sistemas de ecuaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo dos ecuaciones. Entonces, si yo tengo esta ecuación solita, ¿sí? Yo no la puedo resolver, no hay manera. Le puedo hacer varias cosas a la ecuación, puedo encontrar varias de las soluciones, ¿sí? Porque en realidad hay muchas combinaciones de dos números diferentes que me pueden dar uno. Por ejemplo, esta pudiera ser una combinación, esta pudiera ser otra combinación, esta pudiera ser otra combinación, y así nos podemos ir. Entonces, como se van a dar cuenta, hay infinitas posibilidades de dos números sumados que me den uno. Entonces, para yo poder resolver de manera única la ecuación, necesito otra, ¿sí? Y de hecho, necesito dos y solamente dos ecuaciones. Si a mí me dan tres ecuaciones, la cosa va a salir mal, puede tronar, no va a funcionar. Si yo tengo menos ecuaciones que el número de incógnitas, tampoco voy a poder resolver el problema. Entonces, esa es la regla de oro para poder resolver cualquier ecuación que tenga múltiples variables. Por cada variable diferente necesitas otra ecuación. Entonces, si tienes dos incógnitas, necesitas dos ecuaciones. Si tienes tres incógnitas, necesitas tres ecuaciones. Si tienes 20 incógnitas, necesitas 20 ecuaciones, ¿sí? Si tienes 200 incógnitas, necesitas 200 ecuaciones. Y bueno, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿a poco hay sistemas de 200 ecuaciones? Efectivamente existen sistemas con 200 incógnitas y 200 ecuaciones. Aparecen en la teoría de control y en la teoría de optimización. Dejen ponerles aquí un ejemplo de la gran utilidad que tienen estas herramientas matemáticas. Imagínense que ustedes entran a administrar una zapatería. Este ejemplo lo pongo todos los años. Entonces ustedes van a tener dos fábricas, ¿sí? Van a tener 4 almacenes y van a tener 20 outlets, creo que se escriben así, ¿sí? Las 20 tiendas de salidas. Las dos fábricas, los 4 almacenes y los 20 outlets están regados en todo el país. Por ejemplo, una fábrica está aquí en León, la otra fábrica está en Sonora. Los 4 almacenes, hay uno en DF, hay otro en Guadalajara, hay otro en, ¿cómo se llama? Hay otro en Acapulco y hay uno más vamos a ponerlo, en Mazatlán, ¿no? Y los 20 outlets están en distintas ciudades de la República. De hecho, en cada, no hay una ciudad que tenga dos veces la tienda, ¿no? Entonces, les dan todos esos datos. Les van a dar la producción que producen las dos fábricas. Para que sea muy sencillo el problema, vamos a considerar solamente dos categorías. Bueno, 4 categorías, ¿no? Vamos a considerar que se fabrican zapato para dama, zapato para niño, zapato para caballero y deportivo. Y les van a dar de las fábricas, de los 4 tipos de calzado que hay, de las 4 categorías, les van a decir cuánto fabrica cada fábrica, o sea, cuánto genera cada fábrica, ¿sí? Y les van a decir también las fábricas cuántos pueden almacenar, cuántos pueden dejar ahí guardados. Les van a decir los almacenes qué capacidades tienen. Que este almacén puede soportar 2000 zapatos, en este almacén puedo meter 10,000 zapatos, ¿sí? Y les van a dar los 20 outlets junto con sus capacidades de resguardo y además con la venta o con la cantidad de zapatos mensuales que venden aproximadamente. Por ejemplo, un outlet, pues vendo 100 pares para dama, 30 pares para niño, 50 para caballero y 30 deportivos. Imagínense que les dan toda esa serie de datos y les van a pedir hacer una ruta de reparticiones entre las fábricas, los almacenes y los outlets para que todos queden optimizados. Entonces, este problema monstruoso del cual les estoy platicando se puede resolver con un sistema de 200 ecuaciones con 200 incógnitas, por ponerles un ejemplo. Entonces, aprender a resolver ecuaciones es aprender a describir el mundo, muchachos, ni más ni menos. La matemática es el lenguaje de la naturaleza.
¿sí? Y de cualquier tipo de comportamiento. Entonces, cualquier tipo de problema en la industria, en la administración, incluso en las humanidades, puede ser convertido en matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, tuve unos chicos que se aventaron a hacer un proyecto el año pasado, pero bueno, ya no lo pudieron terminar, no estaba sencillo, donde se hacían unos cuestionarios para saber el estado de ánimo de una persona, ¿no? Y de acuerdo a su estado de ánimo, pues bueno, ahí ellos habían generado un proyecto de investigación que tiene que ver con esto del aislamiento del COVID, ¿no? Lo querían meter a un concurso. Entonces, el cuestionario te hace toda una serie de preguntas, digamos así, medias capciosas de cómo te sientes, cómo dirás, te sientes bien, mal, regular, dirías que eres feliz, dirás que no eres feliz, y todo eso, el cuestionario a través de una cuenta matemática y un par de ecuaciones, se convierte en números, y de acuerdo al número que te da, el cuestionario es bastante fiable para decirte si estás feliz, si estás contento, si estás triste, si estás deprimido, si estás preocupado, si estás estresado. Y todo con un numerito. Entonces, de eso se trata el mundo de las ecuaciones, matematizar todo lo que tú tengas, ¿sí? Y matematizando todo lo que tú tengas, puedes abordar y aventarte los problemas que tú quieras, ¿sí? Entonces, sean muy cuidadosos de decir, porque me ofenderé, que la matemática no sirve para nada. Más bien a veces lo que yo digo que la gente dice con esa expresión es mostrar la enorme ignorancia que tienen, porque en realidad la matemática sirve para todo, ¿sí? Que nosotros no sepamos cómo usarla para todo habla de nuestras propias limitaciones. Incluso si a mí me preguntan algo, oiga, profe, ¿usted cómo metería matemáticas en tal o en cual tema? Y yo no sé contestarte cómo, no quiere decir que no se pueda, quiere decir que yo no sé cómo se hace, ¿sí? Entonces, esto es en lo referente a los sistemas de ecuaciones. Ahora, por el grado de la expresión, aquí aparece quizás el aspecto más importante que existe en el álgebra, por eso se llama teorema fundamental, o sea, de eso se trata el álgebra, ¿sí? Entonces, el grado de la expresión nos va a dar otra información. Vean que aquí teníamos una ecuación de segundo grado y le encontramos dos respuestas diferentes, ¿sí? Entonces hay un teorema que se llama el teorema fundamental del álgebra. Solo lo voy a mencionar. De hecho, no vamos a utilizarlo para inferir un poco las respuestas de las ecuaciones de grado 1 y 2. Pero el teorema fundamental del álgebra dice, una ecuación de grado n puede tener n soluciones diferentes. Entonces, en general, una ecuación de tercer grado le pueden encontrar tres respuestas diferentes. Una ecuación de grado 5, en general le pueden encontrar 5 respuestas diferentes. Por ejemplo, una ecuación de grado infinito, que de hecho las existen, se llaman funciones trascendentales, le pueden encontrar infinitas soluciones, ¿sí? Y entonces estas son las dos herramientas o los dos conceptos que ustedes necesitan tener bien en mente para resolver cualquier tipo de ecuación que se les cruce por enfrente. Es revisar el número de variables que tienen y ustedes saber que por cada número de variables necesitan ecuaciones diferentes para ir encontrando las respuestas. Y el teorema fundamental del álgebra, que nos dice que una ecuación de grado n puede tener n soluciones diferentes. Con estos dos conocimientos, ustedes ya saben qué hacer, qué esperar y qué necesitan para resolver cualquier tipo de ecuación. Entonces, no sé si hay alguna duda con estos dos conceptos o algún comentario. Sí. Profe, Adelante, el Alan. teorema fundamental del álgebra es factorizar los grados, ¿cómo se llama? Complejos, los números complejos para encontrar los ceros. Usted me impresiona, Alan. Usted está bien informado. Efectivamente se trata de eso, Alan. De hecho, para utilizar el teorema, justo como lo acabas de decir, por ejemplo, una ecuación de grado 7, la vas a factorizar en 7 partes, ¿sí? De hecho, por eso es importante que hayamos visto los temas y los casos de factorización. Y ya que tienes las 7 partes, de cada parte vas a poder encontrar una solución. Ahora, en general, la razón por la cual no abordamos de lleno el teorema fundamental del álgebra es que el teorema fundamental del álgebra contempla números complejos. Vamos a poner un ejemplo para que esto no se quede en el aire, ¿sí? De hecho, es muy útil que lo visualicen. Y es otra cosa que vamos a platicar de las ecuaciones, ¿no? Vamos a poner una ecuación que yo sé que no tiene la respuesta obvia. Es esta. Es muy sencilla, ¿no? Entonces, si tú quieres resolver esta ecuación, de hecho ahorita vamos a ver los axiomas para despejar.
Entonces te vas a dar cuenta que te queda algo como esto, ¿no? La raíz cuadrada de -1. Y de hecho, como es una ecuación de segundo grado, puede tener dos soluciones. Entonces, una solución es más la raíz cuadrada de -1 y la otra solución es menos la raíz cuadrada de -1. Pero bueno, ahorita vamos a discutir y vamos a ir aprendiendo en las siguientes clases que este número no existe. ¿Sí? O sea, esta cantidad no se encuentra en los números reales. Esta cantidad se encuentra en los números imaginarios o en los números complejos. ¿Sí? Porque no hay ningún par de números reales que tú multipliques uno por el otro y hagas que te quede, que tú multipliques por sí mismos y hagas que te quede en un número negativo. ¿Sí? De hecho, la manera más adecuada de visualizar esto, de que hay ecuaciones que luego sus soluciones no necesariamente están en el conjunto, es poner aquí -1. Entonces, esto de acá se traduce en tener un número multiplicado por sí mismo que te produzca un número negativo. Entonces aquí obviamente el número que puedes usar es el 1, pero aquí vas a tener una inconsistencia. Como tiene que ser el mismo número, o sea, es x cuadrado, entonces este número tiene que ser igual. Solo tienes dos posibilidades. Hacer +1 por +1, que obviamente no da -1, o la otra posibilidad es hacer -1 por -1, que tampoco te va a dar este resultado, menos por menos da más. Entonces los números que estás buscando aquí, el número que va aquí adentro, no está en los números reales, está en otro conjunto de números. Y de hecho el número es la cantidad imaginaria ahí. Pero bueno, ese ya es harina de otro costal. Entonces, para poder hacer esto del teorema fundamental del álgebra, inevitablemente nos van a aparecer números imaginarios y números complejos. Entonces, por eso no lo abordamos de lleno. ¿Dónde se ve esto? Pues ya hasta que vayas a una carrera y si es que llevas un curso de variable compleja. ¿Sí? No sé si con eso soluciono tu duda, Alan. Sí, profe. Gracias. Sale. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o les parezca interesante o aburrido el tema. De hecho, considero que es el tema más bonito de todo el curso, porque es donde se aterriza toda la utilidad. ¿Sí? De hecho, la verdadera utilidad del álgebra, de la matemática en general, casi siempre radica en plantear una ecuación y poderla resolver. ¿Sí? Ahora, para poder hacer este tipo de cosas sin tenerlas que estar adivinando o sin que ustedes digan, profes, ¿qué rayos está haciendo aquí? Hay que tener nuestras herramientas básicas, que son los axiomas de transposición. ¿Sí? Los axiomas de transposición son estas reglas que nos dicen que la operación contraria de la suma es resta y de la resta es suma, de la multiplicación división y de la división multiplicación, de la potencia a la raíz y de la raíz a la potencia. Entonces, apréndanse otra regla de oro fundamental en las matemáticas. Todas las operaciones vienen en pares. ¿Sí? Una operación matemática jamás se la van a encontrar solita. Siempre van a tener la operación de ida y la operación de vuelta, sin importar qué tan simple o qué tan complicada pueda ser la operación. Incluso desde el punto de vista de esta identidad que les presenté por aquí, el seno es una operación. ¿Sí? A lo mejor todavía no sabemos o no entendemos cómo funciona bien la operación seno, pero bueno, en el peor de los casos pueden abrir una calculadora y pueden estar calculando el seno de un número. Sí, de hecho aquí está, le pueden poner aquí 50, ¿cuánto será el seno de 50? Pues da ese resultado, ¿no? Entonces siempre hay una operación que los trae de vuelta, que en este caso se llama el seno inverso. ¿Sí? Y si le hace seno inverso al número que tenía, pues recupero el número original. Entonces todas las operaciones, incluso las trigonométricas, las trascendentales, hasta las derivadas y las integrales, tienen su operación de ida y su operación de vuelta. De hecho, en el cálculo, la operación de ida se llama derivada y la operación inversa o de regreso se llama integral. Y de esto hablan estos axiomas de transposición. Estos axiomas de transposición nos van a permitir hacer todas las manipulaciones necesarias para ir resolviendo las ecuaciones. Entonces, estos axiomas de transposición tienen que ver con tomar, por ejemplo, esta expresión algebraica que está aquí, ¿sí? Y que yo a placer pueda, o a necesidad, que de hecho es más correcto decirlo así, yo pueda estar moviendo cosas de un lado de la ecuación para otra. Entonces, la manera correcta de plantear esto, ¿sí?, es pensar a la ecuación como una especie de balanza. Entonces, si yo quiero quitar algo,
de un lado de la ecuación lo tengo que quitar del otro lado. Por ejemplo, digamos que esa a, por algún motivo de procedimiento o de interés, yo no quisiera tener a la a aquí. Entonces, una manera de quitar a la a, pues es obviamente con su inverso aditivo, o sea, ponerle aquí menos a. Pero, como agregué una cantidad menos a del lado izquierdo, hagan de cuenta que mi balanza se empieza a bajar más del lado izquierdo, ¿no? Entonces, para que eso no pase, pues le pongo lo mismo del lado derecho. Entonces, hago esta operación, que pues, es sencilla de resolver, me va a dar un 0. Y de esta manera, la a que tenía aquí, vean que terminó por acá. Y aquí es cuando decimos, está sumando del lado izquierdo, lo pongo restando del lado derecho. Pero en realidad todo el proceso que ocurre es este. ¿Sí? Y la idea precisamente no es que estén haciendo este tipo de procedimientos a cada paso, sino que a ustedes les parezca natural que algo que está sumando del lado derecho, lo puedo poner restando del lado izquierdo. Entonces, no sé si tengan alguna duda de lo que acabo de hacer y de este paso que le llamaremos el paso opcional o el paso intermedio. ¿Es mover las variables? Exactamente, es mover las variables, nada más que les estoy mostrando aquí internamente qué es lo que ocurre o qué es lo que debe de ocurrir, porque no es que tú la muevas, o sea, nosotros le decimos mover la variable porque pensamos que la quitamos de aquí y la pusimos del otro lado, pero en realidad lo que hacemos es esto, o para que sea correcto, lo que decimos es que al lado izquierdo y al lado derecho de la ecuación les agrego una operación extra, que en este caso fue la operación extra o el término extra menos a, ¿sí? Y después ya hice aquí una operación interna para llegar a lo de aquí. Por ejemplo, si quiero ahora mover esta c, lo que tengo que hacer es, digamos, desde el punto estricto de la matemática, es ponerle un más c aquí para que esto se me haga 0. Pero como estoy haciendo eso del lado izquierdo, también debo de hacerlo del lado derecho. Y bueno, ya que balanceé la ecuación, ¿sí? Hago esta operación que obviamente me va a dar otro 0. Y ahí ya tengo despejada la letra b. O sea, lo que acabo de hacer ahorita es resolver, despejar la letra b. ¿Sí? Este procedimiento es muy útil para despejar fórmulas en física, en química, en cualquier materia que ustedes lleven una fórmula o necesiten usar una fórmula. Estos procedimientos de axiomas es la principal utilidad que tienen. Y nos vamos a dar cuenta que para resolver la mayoría de este tipo de ecuaciones, lo que necesitamos es hacer un despeje. ¿Sí? Entonces, aquí despejamos la letra b. Ahora, vamos a analizar qué significa esto de despejar. Despejar significa limpiar, dejar solo, aislar. Entonces, cuando les pidan despejar alguna variable, básicamente lo que ustedes tienen que revisar es que vamos a quitar todo lo que le estorba a la variable. Entonces vean que lo que le estorbaba a la letra b era la a y la c. Y lo que fui haciendo en estos pasos, utilicé el artilugio de agregar o quitar lo mismo del lado izquierdo o del lado derecho para hacer desaparecer la a y eventualmente para hacer desaparecer la c del lado izquierdo. ¿Sí? Y la idea de aprender a hacer estos procesos es que esta línea y esta línea ustedes la omitan, o sea, no hay que estarla haciendo todo el tiempo. Vamos a hacer, y bueno, no sé si tengan alguna duda de haber despejado aquí la letra B, antes de que pase otro ejemplo. Profe, ¿y en sí cómo sería la solución de ese problema? Que no tiene ningún número, solo variable. Si yo quisiera, de hecho, muy buena pregunta. Si yo quiero encontrar los valores de todas estas letras, vamos a recorrer a esto. ¿Cuántas variables tengo? Distintas. Dime el número. 5. Tengo 5. Entonces, ¿cuántas ecuaciones diferentes necesito para poder encontrar todos los valores? 5. 5 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esta ecuación así solita como está, no se puede resolver.
necesito 5 ecuaciones que también tengan a las letras A, B, C, D y E. O sea, porque si consigo otras ecuaciones que tienen otras letras, pues tampoco va a funcionar. Entonces ya queda claro cómo es abordar esto del negocio de las ecuaciones cuando tienes muchas variables. Julio. Sí, profe, gracias. Sale. Entonces, y esa es precisamente la idea. O sea, digamos en este curso, pues no vamos a tener chance y no vamos a tener el tiempo de ver sistemas de 5 ecuaciones por 5 ecuaciones. ¿Sí? No porque sea difícil, no porque sea imposible. De hecho, les voy también a presentar herramientas computacionales para resolver ese tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si quieres resolver una ecuación de quinto grado, no la haces a mano. De hecho, por ahí, no me acuerdo quién, Galois. Bueno, se escribe Galois, pero creo que se dice Galois. Un matemático por ahí de los 1500, 1600, a lo mejor les estoy echando mentiras con el año. El punto es que esta persona probó que a mano no puedes resolver analíticamente una ecuación de quinto grado, tienes que utilizar otro tipo de truco, ¿sí? Y de hecho, en una de las materias que llevé en la carrera, nos enseñaron cómo con una computadora hacer programación para resolver ecuación, por ejemplo, un problema como el que les platiqué de acá, ¿sí? Obviamente 200 ecuaciones con 200 incógnitas no las haces a mano, las haces con una computadora. Y conforme vayamos avanzando, les voy a enseñar herramientas en la computadora o en sitios web para que puedan encontrar las soluciones de las ecuaciones, ¿sí? No en el espíritu de que hagan trampa, porque luego hay muchos profesores que piensan que por mostrarles esas herramientas ustedes se van a echar a perder, no van a aprender a resolver ecuaciones. Quizás nunca lo aprendan a hacer. Quien aprende a resolver ecuaciones es porque lo quiere aprender a hacer. Sin embargo, creo que es más valioso y más útil para sus vidas que cuenten con esas herramientas por si algún día tienen que salir del apuro, ¿sí? Eso es bastante común. Vamos a despejar otra variable. Vamos a despejar ahora a la letra E. No, más difícil, a la letra D. Entonces, a la letra D le estorba esto acá. Entonces vamos a enseñarles un truco muy recurrente para que no se vuelvan locos en este tipo de procedimientos. Por alguna razón a la gente le encanta tener a la letra despejada del lado izquierdo. Eso no es necesario. Pero aquí es útil que aprendan que una ecuación se puede escribir al revés. O sea, lo que tengan del lado izquierdo lo pueden escribir del lado derecho y lo que tengan del lado derecho lo pueden poner del lado izquierdo. Entonces, en este paso lo único que hice fue voltear la ecuación. Y ya que la volteé, como quiero quitar la letra D, necesito quitarle lo que le estorba aquí a la letra D. A la letra D le estorba la letra E. Entonces, si E, ya sin hacer este rollo de agregar más E y más C del lado derecho y del lado izquierdo, decimos o interpretamos que algo que estaba restando del lado izquierdo debe de quedar sumando del lado derecho. Y ahí está despejada la letra D, ¿sí? Es perfectamente válido que el despeje también les hubiera quedado así. No pasa nada. Pero bueno, la gente cuando ve las cosas así como que entra en conflicto. Por eso volteé la ecuación. Y este es un truco muy socorrido para que las cosas les queden, pues, estéticas, es la palabra. Ahora, vamos con multiplicación y división, ¿sí? Ahora con multiplicación y división vamos a... quiero despejar la letra C. Entonces aquí les voy a pasar un trucazo que me enseñó un maestro de la secundaria, ¿sí? Siempre que quieran resolver ecuaciones, despejar incógnitas, ¿sí? El primer truco o el primer trip es quitar todas las divisiones. Si tienes divisiones y las puedes quitar, hay que hacerlo, ¿sí? Eso nos va a ahorrar muchos problemas. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar toda la ecuación. Esta es otra cosa que se puede hacer como parte de los axiomas. Vean que podemos agregar cosas a la izquierda y a la derecha, ¿sí? Y luego ya que lo entendemos, vemos por qué algo que está restando de un lado queda sumando del otro. Entonces, otra cosa que les podemos hacer a las ecuaciones es a las ecuaciones completitas las podemos multiplicar o dividir por distintos valores. Entonces aquí voy a multiplicar toda la ecuación por la letra C y por la letra E, para que esta ecuación
me vaya quedando más o menos así. Entonces me va a quedar A y B. Y bueno, como esto va a ser algo externo, lo voy a poner de otro color para que lo vayan, ¿cómo se dice? Para que lo vayan siguiendo. Entonces C y E quedan en ambas partes de la ecuación. Y entonces lo que hacemos aquí es ver qué tipo de simplificación podemos hacer. De hecho, la simplificación es bastante sencilla. Aquí nos va a desaparecer la letra C. Tengo una C arriba y una C abajo. Y aquí tengo una E arriba y una E abajo. Entonces también las voy a poder cancelar. Y me va a quedar esto de aquí, ya habiendo quitando la C de aquí y habiendo quitando la E de acá. Entonces vean que de aquí pasé para acá. Y si lo cachan, aquí es cuando decimos, aquí C estaba dividiendo, pasó multiplicando del otro lado. E estaba dividiendo, pasó multiplicando del lado opuesto. Entonces, siempre que tengan que despejar fórmulas que tienen puras multiplicaciones y divisiones, quiten todas las divisiones. Y de aquí es muy sencillo sacar cualquiera de los despejes. Si tú quieres despejar la letra A, B, E, D o C, es trivial ya de hacerlo aquí. Por ejemplo, para despejar a la letra C, que era el objetivo principal, ya nada más reviso a quién le estorba la letra D. Entonces vamos a volver a hacer otra manipulación. Nada más dejen copiar una letra negra. Entonces ahora, como quiero despejar esa letra, voy a hacer el truco de escribir la ecuación al revés para que la letra que estoy buscando, que es la letra C, me quede del lado izquierdo. Ojo, eso es opcional, pero lo hago por estética o la gente por alguna razón misteriosa lo entiende mejor cuando lo presentamos así. Y nos vamos a dar cuenta que como yo quiero la letra C, aquí estorba la letra D. Entonces un truco para quitar la letra D es dividir ambas partes de la ecuación entre D. Ojo, esto de dividir ambas partes lo estoy mostrando para que quede claro esta cuestión de los axiomas, de qué es lo que ocurre internamente. Entonces esa D la agrego de ambos lados. Y bueno, simplifico de arriba y de abajo del primer término. Y entonces me va a quedar C, que de hecho la voy a dejar del color que era para que la fueran rastreando. Va a ser igual a eso de ahí. Y entonces, si tú ya quieres despejar cualquier cosa de esta fórmula o de esta ecuación, ya de aquí es muy fácil. Por ejemplo, A sería DC sobre BE. Por ejemplo, la B sería DC sobre AE. La E sería, por ejemplo, DC sobre AB. Si tú quieres despejar la C, aquí ya la tengo. Y la D, por ejemplo, la D sería ABE sobre C. Entonces, la idea es que estos pasos de aquí, ustedes poco a poco los vayan omitiendo, ¿no? Y por ejemplo, ya en un problema más directo, digamos que ahora queremos despejar a la letra B. Entonces, para despejar la letra B, ya de manera bastante sencilla, C está abajo, termina arriba. Y ya la quito de aquí. A está arriba, queda abajo. Y ahí está el despeje de la letra B. Entonces, vean que con los axiomas es bastante sencillo de hacer. Incluso vean que para efectos prácticos ni siquiera hice pasos, nada más les mostré cómo se movieron las letras. Entonces, ¿alguna duda de los despejes de C y de B de esta fórmula? Bueno, entonces, para terminar, vamos a ver los axiomas de potencia raíz. Entonces, primer dato, vean que aquí en los exponentes puse letras, ¿sí? Entonces, ¿se puede despejar un exponente? La respuesta es sí, pero no es una de esas operaciones que vamos a alcanzar aquí a ver en el curso. De hecho, uno puede despejar cosas que están dentro de exponentes, que están dentro de funciones trigonométricas, ¿sí?
que están dentro de derivadas, que están dentro de integrales. Entonces, a final de cuentas, todo lo podemos ver como operaciones, y acuérdense, las operaciones siempre vienen en pares, ¿sí? Y como las operaciones siempre vienen en pares, vamos a poder hacer el proceso. Entonces, aquí para no meternos en problemas, le voy a poner los números. A a la 2 tercios, y aquí le voy a poner 5 séptimos. Entonces vamos a despejar la letra A. Entonces, bien importante, para decir que la letra A se quedó despejada, debe de quedarse solita. O sea, este 2 tercios que está ahí arriba, no está bien, pues. Entonces, una forma de visualizar esto es, yo le quiero quitar este 2 tercios. Entonces, para quitar ese 2 tercios, el truco que voy a hacer es, todo este lado de la ecuación, lo voy a elevar al siguiente exponente, al 3 medios. Y como le hice eso al lado izquierdo, también se lo tengo que hacer al lado derecho. Entonces 2 tercios por 3 medios da un 1. ¿Sí? Acuérdense, aquí tenemos una potencia, otra potencia, es multiplicación algebraica, de acuerdo a lo que ya habíamos visto en los temas anteriores. Entonces aquí queda 2 por 3 da 6, 3 por 2 da 6, 6 entre 6 da un 1. Entonces ya nos queda A es igual a esto de aquí. Y ese es el despeje. Ahora dirán, ay, quiero simplificar eso un poco. Pues adelante, se puede simplificar. Hacemos la multiplicación de fracciones. Por ejemplo, 3 por 5 da 15. Y 7 por 2 da 14. Entonces el despeje de A es igual a B elevado a la 15 raíz de grado 14 o de índice 14. Y ahí está el despeje. Si ustedes quieren despejar a la letra B, ojo, esto fue con los axiomas, ¿sí? Hicimos en izquierda lo que hicimos en derecha. Por eso lo estoy poniendo de otro color, ¿sí? Para que lo vayan ahí ubicando. Y bueno, ya lo que pasó eventualmente, perdón, mejor ese lo dejo así, fue la simplificación que les mostré ahí. Y para terminar la clase de hoy de los despejes básicos, vamos a despejar ahora la letra B. Entonces a la letra B, otra vez partimos de acá. A la letra B vamos a hacerlo ya de una manera bastante directa. Este 5 séptimos pasa como un 7 quintos del otro lado. Entonces nos va a quedar así, lo que ya teníamos. Vean que aquí ya no hice el truco de voltear la ecuación porque, o sea, quiero que vean que no es necesario hacerlo. Entonces este se hace 7 quintos, ¿sí? O sea, potencia 5 pasa como raíz 5. Raíz 7 pasa como potencia 7. O sea, estamos haciendo las operaciones inversas. Y ahí está el despeje. Nada más que les digo que hay gente que le encanta escribirlo de esta manera. Y bueno, haciendo las operaciones, ¿sí? 2 por 7 da 14. Y 3 por 5 da 15. Entonces vean que la cosa está bastante relacionada. Y bueno, si les gusta ponerlo como las raíces, pues aquí tenemos A. Entonces la A va a tener raíz 15, que es el denominador, potencia 14, que es el numerador. Y aquí terminamos la clase, aquí paro la grabación.